lo que pedimos a principio de la semana, que de alguna manera se ha instrumentado, es que el Ministerio escuchara el reclamo de los residentes, que creo que es un reclamo genuino, y que obviamente va en pos de contribuir con la situación, no solo de los pacientes, sino del trabajo que tienen que realizar permanentemente los profesionales del Hospital Chestacó a la hora de enfrentar esta pandemia, ¿no? Que hacen mucho, se desgastan, y que muchas veces la gerencia directiva digamos, no los contiene adecuadamente, y esto termina obviamente con este tipo de expresiones por parte de los residentes, que tuvieron que hacer público una situación que realmente los angustiaba, que les genera mucho estrés y que además los pone, digamos, en una situación difícil frente al paciente COVID, ¿no? Porque se encuentran con situaciones que ellos no están completamente capacitados para manejar. ¿Qué fue lo que expresaron en la reunión los residentes? A ver, uno o dos ejemplos. ¿Qué dijeron? Bueno, básicamente que muchas veces se encontraban los residentes a partir de que quedaban en la guardia a partir de las 13 horas solo, manejando los 4 pisos de COVID con todos sus pacientes, que en otras oportunidades, bueno, que existía una terapia 2, en donde quedaba a cargo de los residentes de cuarto año, y que muchas veces se encontraban con dificultades para manejar. Hay que entender que no es solo conectar, siempre se ha hecho hincapié, y a veces la gente tiene la visión del respirador como la solución al paciente, y en realidad el respirador es la parte más pequeña, digamos, de la solución. La solución es quién maneja ese respirador y cómo lo maneja. Hablamos del entubamiento, del criterio de cómo se manejan los volúmenes de oxígeno, bueno, términos técnicos que obviamente no vienen al caso, pero que hacen que no es solo conectar un paciente a una máquina y la máquina hace el resto, es que esa máquina está manejado por un médico capacitado que debe entender claramente cómo ir ajustando los parámetros en la medida que el paciente va requiriendo, va teniendo distintas demandas. Entonces, estas situaciones, ellos se encuentran en situaciones complejas. Además, un paciente crítico, internado en una unidad crítica, requiere no solo el respirador, sino drogas que deben ser manejadas con mucho cuidado para precisamente mantener su presión, su hemodinamia de forma constante. Entonces, la verdad que no encontrar el respaldo por parte de las autoridades, y en esto quiero ser claro, porque pareciera ya han instalado, digamos, primero, yo no tengo la culpa que como legislador los residentes se hayan conectado con nosotros y que yo los haya atendido a través del celular de chicos que no conozco, y que hayan instalado desde el radicalismo que uno está hostigando al hospital o a los equipos de salud por hacer pedidos de informe. La verdad que me parece de muy baja calidad, y entonces en ese contexto la verdad que uno lo que pretende es que esta solución, en vez de atacar al mensajero o atacar a quien les da la posibilidad a los chicos que no habían tenido la posibilidad de ser escuchados en otros ámbitos, que hoy los escuchen, porque tuvieron que reaccionar de forma impulsiva por lo escandaloso que fue esta situación, que quieran instalar que uno lo que quiere es atacar al hospital. La verdad que lo que uno quiere es que el hospital funcione correctamente y que se maneje responsablemente, ¿no? Samuel, ¿y qué pasa ahora? Porque mucha gente, a partir de que se hizo público, no hay que olvidarse de la preocupación de la ciudadanía. A ver, cuando uno escucha en un medio de comunicación a cualquiera de los periodistas o lee un artículo que dice que los residentes están contando que 2 residentes atienden 170 camas, uno que tiende a pensar, ojalá que no caiga al hospital, ¿no? ¿Qué pasa después de todo esto? Sabemos que han tenido reuniones los residentes con las autoridades de la cartera de salud, vino Oscar Sagaz el día lunes. ¿Qué información manejan ustedes? Porque ahora, ¿qué pasa a partir de ahora? Bueno, obviamente, a ver, el hospital sigue funcionando, tiene profesionales de primera línea. Los chicos, lamentablemente, las problemáticas se le presentan a partir de las 13, 14 horas, que es cuando, digamos, de alguna manera se retira el personal asignado y quedan ellos a cargo. Obviamente el ministerio ha quedado y digo chicos y no es menospreciativo, son médicos, ¿no? Y tienen capacidad para atender, y en esto tampoco estemos en una situación donde los chicos no, o los doctores, como quisiera decir correctamente,
tienen la posibilidad de resolver las distintas circunstancias, y lo han hecho, y a lo largo de estos meses han ido resolviendo la problemática. Lo que pasa es que muchas veces ellos deben enfrentar situaciones que lo superan. Pero a partir de esto, el Ministerio le pidió a los residentes del hospital 72 horas, que sería mañana aproximadamente, cuando ellos traerían una respuesta a los problemas que ellos plantean. Yo no lejos está de uno en decir o transmitir a la ciudadanía temor respecto a lo que a la atención en el hospital Sestacó. Los mejores profesionales de nuestro medio se han formado y han trabajado en el hospital Sestacó y trabajan en el hospital Sestacó. O sea, no es un problema de que el que va ahí al hospital va a tener algún problema de salud por ser atendido por un residente o no, sino obviamente que es darle contención al personal que está trabajando ahí. En cuanto al paciente, por supuesto, va a seguir siendo atendido, va a seguir teniendo medicina de calidad, mucho gracias al personal que diariamente trabaja ahí, que de alguna manera hace el esfuerzo por solucionar y salvar las situaciones que los responsables, tanto el director como el doctor Heidenberg, tienen que resolver administrativamente. Ellos son los responsables políticos de conducir tanto la salud del sur provincial como las distintas instancias hospitalarias. En cuanto al hospitalario estrictamente sanitario, los profesionales que trabajan ahí tienen la capacidad suficiente para ir resolviendo los problemas que se van presentando. Sí, respecto de la capacidad yo creo que nadie lo duda, ¿no? A ver, la gente puede dar... Estamos hablando de la falta de recursos humanos, que es totalmente distinto, ¿no? Una cosa es la preparación, la capacidad del médico de planta o de los enfermeros, los administrativos y el personal en general. Y otra muy distinta es cuando te empieza a faltar la gente. Bueno, realmente nosotros planteamos el año pasado la dirección política desde noviembre del año pasado, que es cuando empezaron a disminuir los casos, tuvo que empezar a planificar lo que se sabía que era una segunda ola. Europa no fue exenta, ninguno de los países fue exento, y la planificación debía estar adecuada a la realidad que vamos a vivir. Se planteó inclusive en un momento de trabajar con las teleútiles o con médicos que vinieran de nación. Esto lo tiene que pedir el gobernador cuando no tenemos posibilidad de respuesta, porque tenemos médicos enfermos, médicos aislados, algunos médicos que no pueden estar en la atención porque son personal de riesgo, o enfermeros, o bioquímicos, paramédicos, digamos, que se dedican en el trabajo hospitalario. Tenemos la necesidad de profesionales, y bueno, es obvio que el gobernador tiene la chance de pedir auxilio a Nación para que envíen profesionales. Creo que el gobernador en esto tiene las herramientas para gestionarlo, ¿no? Entonces, sucedió en Salta, sucedió en Jujuy, Morales recibió asistencia con profesionales de la salud por parte de Nación, obviamente que son situaciones temporales, que es para paliar crisis temporales en lugares que el Ministerio de Salud de la Nación tiene disponibles. Pero bueno, esto hay que gestionarlo. Obviamente no lo puede hacer más que el gobernador ante el Ministro de Salud de la Nación o ante el mismo presidente, por supuesto, como corresponde. Pero lo de la falta de recursos humanos no es nuevo, Samuel, en la pandemia, porque queda al descubierto. Pero en el Sestacó falta gente. A ver, tienen muchos contratados, los contratados que hemos hecho nosotros infinidad de notas, ¿no? Ganan 2 mangos, laburan un montón, hacen trabajar a empleados de una empresa, de la empresa de limpieza, que le piden personal a la empresa de limpieza para que hagan tareas de camillero, administrativos, ascensorista, lavandería, el mantenimiento, que eso no en ninguna parte del mundo se ve eso, ¿no? Que contrato una empresa y le pido prestado a los empleados para que sean empleados del hospital, una cosa rarísima, ¿no? ¿Qué se hace con todo eso? Bueno, la verdad que eso es parte de la gestión que realiza el Ministerio. Se les pidió que se pasara a planta a todo ese personal contratado por los riesgos mismos que implica estar trabajando en una institución donde obviamente hay situaciones de posibilidad de contagio, y obviamente que necesitas la cobertura de una RT, de una obra social, y obviamente que en esas situaciones de precariedad laboral no las tienen. Esto creo que son cuestiones que tienen que resolver desde la gestión, y haber empezado a planificar casi con 6, 5 meses de anticipación estas situaciones, ¿no? Otra cosa que no se puede resolver, sí, muchas veces nos faltan profesionales, nos faltan especialistas, el mismo intendente lo planteó,
donde además vuelve otra vez, empieza una discusión si era cuando realmente la realidad es esa. Tenemos pocos terapistas especializados que, digamos, que tengan la especialidad en SATI, y esto hace que cuando empieza a haber situaciones complejas, se agudizan los problemas y aparece la falta de recursos humanos. Hay situaciones que se pueden solucionar, como usted planteaba, el recurso humano respecto a los contratados, y otras situaciones que quizás sean mucho más difíciles de responder, pero obviamente esto también, cuando uno sabe que está el problema, tiene que realizar una planificación adecuada para ver qué es lo que va a suceder cuando tengamos, digamos, una segunda ola como se nos viene encima. Entonces creo yo que esto no es cuestión de plantear si alguien es malo o bueno por marcar una situación, que además, vuelvo a decir, los residentes la hicieron pública y lo único que nosotros hicimos es hacerla visible, porque si no, no iba a tener solución. Los residentes habían planteado dos cartas, sí, dirigidas a las autoridades del área sanitaria pidiendo ayuda. Esas dos cartas no fueron escuchadas y llegaron al límite de emitir una carta con una representación de una abogada, y obviamente eso fue lo que tomó Estado Público para que nosotros nos tomáramos conocimiento y lo hiciéramos visible. Pero realmente, si no, no iban a ser escuchados. Si no, la situación iba a seguir igual. ¿Esto es hostigar al sistema público? No, es tratar de solucionar lo que los trabajadores del hospital día a día tienen, y que tienen que resolver, y que gracias a que esos trabajadores están ahí, el hospital está funcionando como está funcionando, dando respuesta en todas las medidas de sus posibilidades. Estamos conversando con el senador del PJ, Frente de Todos, Samuel Barcudi, que aprovecho la oportunidad para preguntarle, porque él estuvo en ese lugar, él fue titular de el área de salud municipal, de la Dirección Municipal de Salud, y le pregunto, Samuel, a propósito de lo que va a comenzar, creo en los próximos días, que los municipios hacen cargo de la logística, de la vacunación, ir al territorio en busca de aquellos que no se han podido inscribir. Lo charlamos esta mañana con mi compañera, con Victoria, digo, por lo que también dijo Emir en el día de ayer, ¿no? ¿Tienen la logística ustedes más o menos armada? ¿Usted sabe de qué se trata? Digo, ¿tienen centro de salud, tienen personal? ¿No sería difícil implementarla, no? Esa es la pregunta. No. Obviamente que habría que ajustar condiciones de conservación de las vacunas. Obviamente hay algunas vacunas que tienen posibilidades de ser trasladadas y que pueden ser utilizadas en territorio, y en esto simplemente requiere nada más que una simple planificación. El personal de enfermería que está en los centros de salud, tanto provinciales como municipales, está capacitado para hacer la vacunación. La verdad que a veces se ha desaprovechado esta posibilidad, pero hoy con la cantidad de vacunas disponibles, la verdad que hay que avanzar rápidamente en maximizar la llegada a la vacuna. ¿Qué pasa? Mucha gente se vacuna, mucha gente no, precisamente por el miedo que se instaló por parte de gente que buscaba hacer política a través de evitar que se vacunen o tratar de que las vacunas eran un veneno o que no le daban confianza, y en esto obviamente la gente que no se ha vacunado, tenemos que llegar a ellos y tratar de explicarles de que esa situación se puede realizar. Nosotros en los centros de salud, vuelvo a decir, tanto provinciales como municipales, la capacidad está. Simplemente es una decisión política por parte del gobierno decidir hacerlo. En Mendoza, quizás porque haya un mismo color político, en algunos municipios estaban trabajando para avanzar con la vacunación, digamos, entre gobierno y municipios de Río Mendoza. Quizás acá en el sur la situación pueda ser igual si la decisión del gobernador es la misma, ¿no? O no se influye a través de la política. Samuel, por último, y le agradecemos este contacto, aprovecho para preguntarle qué pasó finalmente con este pedido de informe que usted presentó en su momento relacionado con 30.000 vacunas que se informaron, ¿no? Colocadas supuestamente, ¿no? A personal docente, que después se supo que no habían sido colocadas, ¿no? Y también fue motivo de una importante queja del personal de los trabajadores de la educación, ¿no? Que se encontraron una mañana que les aparecía en el GEN, esta aplicación que usan ellos habitualmente para las notas, asistencia y demás, y dice, che, acá figuro como vacunado, y no estaban vacunados, y no eran uno, sino que eran 30.000. ¿Qué pasó con eso al final?
Por supuesto lo que hace este gobierno, no contestar, y después se enojan porque uno cuestiona o pide explicaciones y creen y lo tratan a uno de hostigador porque hace lo que nos ha dado la ciudadanía del voto popular, de precisamente controlar. Esto ni siquiera en el encuentro con la ministra, que ella dice que contestó todo, cuando le preguntamos sobre el tema de qué había sucedido sobre las vacunas, 2 preguntas se hizo puntualmente de la vacuna, qué pasó con las 100 vacunas que se perdieron en las ceras, no las contestó, y qué pasó con los 30.000 docentes que se habían vacunado, digamos, que habían encontrado en su digamos, gen que estaban vacunados. Dijo que no era responsabilidad de ella, que era que tenía que contestar el director general de escuela. Así que este nivel de información y de situación que el gobierno muchas veces declara una digamos, moral y una situación de ser claro y que obviamente en los hechos no es.